Querido Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, querido Joaquín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. A todo dar. ¿Tú qué? Qué bueno, pues. Vaya, hoy todo un asunto, el tema del TEMEC, que es el tema pues de la semana pasada, y otra vez, por lo que sucedió el fin de semana, como estabas comentando, yo te diría las contradicciones nuevamente entre el presidente y sus integrantes de gabinete, y ahora pues también incluso quizá entre el secretario Ebrard y el propio subsecretario Seade respecto de lo que exactamente sucedió, estas versiones que pues por lo menos ya hay 3 versiones de lo que sucede, y creo que eso pues obviamente también genera especulación, ¿no? Más confusión, que lea confusión y contradicciones dentro del mismo gobierno. Sí, y eso pues por supuesto mucha especulación, al no haber una versión oficial de lo que sucede. Es más, yo te diría que la mañana de hoy en la conferencia, por cierto, hoy son 381 días de gobierno, van con la de hoy 263 conferencias de lunes a viernes, en la cual, por cierto, el presidente estuvo junto con todas las presentaciones, ya sabemos, de los lunes, ¿no? Quiénes quieren los precios de la gasolina, los avances en Santa Lucía, los avances de la refinería, incluso el reporte de la subasta de ayer, que por cierto, Joaquín, sigue sin ser publicado el nombre en el diario oficial de la Federación. Apenas se aprobó en el Senado la semana pasada. No es aprobado todavía el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. O sea, no ha hecho la publicación el presidente. No se ha publicado. Pero en fin, bueno, después de todo eso, el presidente dejó a Marcelo Ebrard y se fue por el evento en Monterrey. Sí. Y pues entonces no hay una versión uniforme entre estos 3 personajes que pues son clave en el funcionamiento del gobierno en general y en el asunto del tratado en particular. Bueno, el tratado sí, pero el funcionamiento del gobierno solo es una responsabilidad del presidente. Así es, sí, sin duda. Sin duda. ¿De o del presidente que sea? Sí, claro. Sobre todo, como decías hace un momento, me parece, el presidente López Obrador y su gobierno tuvieron toda la oportunidad el año pasado de estar presente en las negociaciones cuando todavía el gobierno era del presidente Enrique Peña Nieto. Estuvo Seade. Y Seade estuvo en todo momento. Incluso la semana pasada, revisando, pues, obviamente las conferencias de la semana pasada para el reporte contigo hoy, llama la atención cómo el presidente López Obrador insistió en ese aspecto, en el hecho de que se les dieron todas las facilidades y que estuvieron acompañando el proceso sin ningún problema, y que incluso le preguntaron, bueno, ¿hubo algún problema o alguna amenaza el tratado en las negociaciones el año pasado? Dijo, sí, solamente en la parte energética, sí, nada más. Y eso dijo, lo logramos, dijo, ya puedo hablar de eso hoy, y ya lo resolvimos a tiempo y no hay ningún problema. Entonces, pues, o sea, hubo muchos meses para asimilar lo que podría haber sucedido, y entiendo que ahorita pues siguen las explicaciones, pero en todo caso son horas muy importantes, las de la semana pasada, las del fin de semana, inclusive las de hoy después de la conferencia de prensa, que generan especulación por la confusión, y que pues en principio, Joaquín, las conferencias son precisamente para aclarar temas y para poner un posicionamiento oficial, no para generar, como hemos ya platicado, que sucede, más confusión. Yo pensé y más que hoy el presidente iba a decir, más especulación. Pensé, vamos, ¿sí? Que el presidente iba a decir, y me parece una salida normal, lógica. Sí. Mira, en este momento está negociando Jesús Seade en Washington. Vamos a ver. Vamos a esperar el resultado de esta negociación, y con mucho gusto, en cuanto lo tenga, quizá para mañana lo abordamos. Y hoy en la mañana con Marcelo Ebrard ahí junto, sí, dijo, pues es que fue ¿cómo dijo? Sí. ¿Qué verbo usó? No. Cuando dijo que la cláusula, bueno, el asunto de de clandestina, sí, que había sido clandestino. Bueno, pues sí, porque no sabían. No se dieron cuenta. Pues, no, porque eso se presentó el viernes. Sí, caray. Se presentó el viernes en el documento que presenta el Congreso. Lo agregó la Pelosi. Sí. Bueno, los demócratas. Sí, claro. Y que se venía perfilando. Yo creo que era más probable que sucediera eso a que no sucediera. Pero en fin, ya eso nuevamente pues es la especulación, ¿no? Yo puedo tener mi versión, cada quien puede tener su versión, sobre algo que, repito, pues debiera quedar aclarado con las conferencias, que para eso. Ahora, hoy dijo Marcelo Ebrard que en el caso de los atachés, como que son los agregados, ¿no?
de todas los que hay, de todas las agencias que hay en México, y México tiene allá en Estados Unidos, pues todos tienen que ser aprobados por el gobierno mexicano, como los mexicanos allá tienen que ser aprobados por el gobierno de Washington. Sí. O sea, eso, pero ya veo yo que en el gobierno de México no lo apruebe a Estados Unidos los attachés, los agregados laborales. Y en algún momento como que se quiso decir, bueno, si Estados Unidos lo hace, nosotros también. Como si nosotros fuéramos a influir de forma como afectarían a México en una cuestión, pues sabemos, son situaciones asimétricas. En muchos casos, las negociaciones entre México y Estados Unidos. Y mira, hay un caso muy importante, que lo veo yo. El movimiento de la Heiser, que él ha sido abogado de los acereros durante 30 años. Mira. 1. 2, trae muy corto y trata mal a SEADE. Sí, ¿no? Incluso hasta tuiteo en algún momento SEADE, ¿no? Hasta lo sé por testigos de cómo lo habló de tu fucking letter que delante de gente. 3, subir salarios, equiparar a los Estados Unidos. Y la cláusula del acero se acaba con el atractivo mexicano de la producción y exportación de coches a Estados Unidos. Claro. Entre material y mano de obra, las dos cosas, claro. Entonces, esa es una estrategia con vistas a largo plazo. Sí. Pero en fin, No tienes razón. Y te repito, es todo alrededor del tratado, porque entonces empieza a ver en perspectiva lo que se había venido declarando respecto de la aprobación y el optimismo del presidente. Hace un mes, recordemos, cuando preguntó, Jesús Seade dijo que no estaba optimista respecto a que se firmara, y el presidente, lo platicamos aquí, lo contradijo. Sí, dijo, yo sí estoy optimista, a diferencia, con todo respeto, soy fraterno en mi observación, pero en todo caso mencionó que él no estaba que él sí estaba optimista y Jesús Seade no estaba. Bueno, en fin, creo que eso llama la atención, pero bueno, pues obviamente hubo otros asuntos. Interesante también, y lo hemos platicado varias veces, que cuando ha habido temas importantes de crisis, no todos los secretarios están presentes. Y, por ejemplo, me parece que independientemente que sea la negociación de Jesús Seade en el tratado, pues hubiera sido bueno conocer o ver o escuchar a Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, pero nada más para que nos demos una idea. Ha estado 8 veces en las conferencias, repito, hoy es la conferencia 263. Solamente ha estado 8 veces y ha participado 7 veces, así que bueno, pues tampoco es bien, pero a ver, alguien que está... ¿Y dónde está la voz de la secretaria del Trabajo en este conflicto? ¿Dónde está? Pregunto. ¿Dónde está la voz de la secretaria de Economía en este conflicto? Claro. ¿No? Claro. En algún momento mencionaban que el subsecretario Seade había asistido solo a las negociaciones. O sea que no... Cuando sabemos, y lo platicamos aquí también en algún momento en el gobierno del presidente Peña, como era pues todo un equipo. Claro. De el cuarto de junto, los empresarios, el gobierno, y que por primera vez, o en muy pocas ocasiones en la historia de México, los empresarios y el gobierno estaban alineados. Ahora aquí en la parte final se dejó fuera a los empresarios y al cuarto de junto. Lo anularon, lo excluyeron. En fin, pero bueno, pues digo, creo que por ahí va el tema. Déjame nada más comentarte, Joaquín, un par de cosas más que nos llamaron la atención de la semana pasada. La primera es que bueno, pues el tema de García Luna volvió a salir hoy. Se retoma algo del viernes que mencionó, que decía que su gobierno no iba a admitir, lo dijo la semana pasada, personas que hubieran trabajado directamente con García Luna. Hoy en la mañana lo que dijo el presidente fue, bueno, los que tuvieron que ver con García Luna no tienen nada que temer y el que no debe nada teme, etcétera, pero dijo, pero las dependencias no deben tener en su equipo a este tipo de personas. Lo volvió a decir de una forma más sencilla, pero de todas formas lo que llama la atención es cómo el presidente se está anticipando algo que aún no sucede. Es decir, el juicio de García Luna en Estados Unidos todavía no empieza. No sabemos cuál es el veredicto. Y todo viene está detenido, pero todo viene de declaraciones de testigos protegidos. El presidente aquí ya está dando una instrucción de quitar a personas que estuvieran relacionadas sobre algo que todavía no está aprobado. Es decir, ¿cómo el presidente puede decir, bueno, pues ya eso, independientemente de si
tuvo que ver o no tuvo que ver, entonces pues tenemos que tomar las decisiones. Y entonces el presidente, ¿con qué elementos hoy puede decir quién estuvo involucrado, quién no estuvo involucrado y en qué contexto, en qué cercanía? Porque puede pasar, dependiendo de los cargos, que si es un asunto de dinero del narcotráfico, que haya personas que no estén o que no hayan estado en línea directa con García Luna, y si se encontrara culpable, pero que sí tuvieran que ver con dinero del narcotráfico, por ejemplo, y esos no están o no serían sancionados por lo que dice el presidente, o al revés, que aunque estuvieran directamente en la línea de la responsabilidad, no hayan tenido nada que ver con el supuesto dinero del narcotráfico. Entonces, ninguna de las dos casos. Aquí hay un punto central. Los dos casos están... Genaro García Luna está detenido en Dallas todavía, permanece detenido en un centro de detención federal de Dallas. Mañana es la audiencia ante una corte federal de Dallas, y esa corte, yo doy por descontado que lo va a mandar ante el fiscal del distrito de Nueva York, de Brooklyn, y será presentado ante la corte y el mismo juez que llevó el caso de Guzmán Loera. Ese juez deberá decidir en su momento si es culpable o si no es culpable, o si es inocente. Y todavía falta un buen rato para eso. Sí. En fin, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me parece que el presidente se adelanta un poco con eso. Lo otro es, la semana pasada hubo una declaración muy importante, y con eso termino, Joaquín, del presidente sobre el aborto. Cuando estaba discutiendo la ley de amnistía que fue aprobada la semana pasada y qué implicaciones tendría para aquellas mujeres que están presas por abortar en algunos estados que está prohibido, el presidente dijo, como eso genera mucho polémica, ese tema genera mucha polémica, no quiero meterme y ofrezco disculpas porque ya tengo bastantes asuntos que atender. Y luego, una reportera le repitió esto que acabo de decir, le repitió, presidente, usted acaba de decir que no quiere meterse en este tema porque causa polémica y sobre todo porque ya tiene bastantes asuntos que atender. Y el presidente le dijo, no dije eso. Le dijo la reportera, pero si lo acaba de decir, no, pero que no se malinterprete lo que quise decir, y entonces cambió la respuesta. En esa misma conferencia, digo, minutos de distancia entre una declaración y otra. En estos temas el presidente, los temas polémicos, el presidente no se pronuncia. No. De eso lo ha hecho desde que era candidato la primera vez. Y es, bueno, particular que el presidente que habla tanto de conservadores, de liberales, de izquierda, derecha, de tanta carga ideológica que aplica en las conferencias y que le sirve para dividir quienes están con él y contra él, no tenga un posicionamiento concreto sobre este tema. No, sí lo tiene. Pero no quiere. Está en contra. Mira. Vamos, sí. Y lo ha estado siempre, como jefe, desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. En fin, en todo caso seguiremos revisando. Joaquín, vamos a ver, como te decía, cómo cambian en los próximos días, si hay algunos días de asueto. Por supuesto, nos veremos el próximo año. Sí, claro que sí. Si me invitas, y por supuesto agradecerte a ti y a todo tu equipo por este año que pues ha sido una gran experiencia. Al contrario, la experiencia para nosotros y para todas las personas que nos escuchan. Gracias Luis. Por todo. Luis Estrada.